Amigos, esto es Conversaciones en la Biblioteca Nacional del Perú. Hoy me acompaña un destacado historiador, Carlos Contreras, nacido en 1957, formado en la Pontificia Universidad Católica del Perú y con un doctorado en Historia por el Colegio de México. Ha dedicado muchos trabajos a la historia económica y social de la región andina en los siglos XVIII y XIX. Es autor de numerosos libros, entre los que voy a mencionar Historia del Perú Contemporáneo, en coautoría con Marcos Cueto, La Ciudad del Mercurio, Huancavelica, 1570-1700, Los Mineros y el Rey, Los Andes del Norte, Hualgayoc, 1770-1825, o El Aprendizaje de la Libertad, Historia del Perú en el siglo de su independencia. Precisamente, la independencia es el tema de esta conversación. Bienvenido, Carlos Contreras. Muchas gracias, Alonso. Contento de estar en el programa. La primera pregunta puede ser un ejercicio arbitrario, y quizá no. ¿En qué se parecen julio de 1821 y julio de 2021? Bueno, en que tenemos un invierno gris, te diría, como primera reacción, pero hay otros parecidos interesantes. Por ejemplo, que hay mucho miedo, mucho nerviosismo, mucha incertidumbre, que era lo que más abundaba hace 2 siglos y también ahora, ¿no? Porque hemos tenido elecciones políticas, ha habido un resultado que a algunos alegra, a otros no, y hay mucha incertidumbre sobre lo que va a pasar. Y esa era la situación exactamente que se vivía 2 siglos atrás. En julio de 1821, el virrey La Serna había abandonado la ciudad que habían fundado los españoles 3 siglos atrás y se había marchado al Cusco. Y Lima fue ocupada por el ejército libertador del general San Martín. Entonces vivíamos un cambio de régimen y la población estaba nerviosa de lo que podría ocurrir. Los días, que fueron 2 o 3 días en que no hubo ni el ejército de La Serna ni el de San Martín y que la ciudad estuvo desguarnecida, por así decirlo, hubo un miedo muy grande de las élites por lo que podrían ser saqueos, desórdenes sociales. Hay que recordar que Lima tenía en esa época más población esclava que población de vecinos, digamos. De manera que estos vecinos acomodados, esta élite colonial, tenía mucho temor a una rebelión de los esclavos, como había habido en Haití 15 años atrás, con terribles consecuencias, ¿no? Es interesante también notar que San Martín no era muy apreciado, digamos, por la élite, ¿no? Hay unos relatos que lo demonizan, que lo pintan un poco, de una manera un poco monstruosa, ¿no? Así es. Claro, se vivía pues una época en que también había una guerra de desinformación, de ataques de todo tipo. Y la idea de la independencia, de la revolución, no era la idea positiva que tenemos hoy, ¿no? Hoy decimos independencia, incluso revolución, y la gente se alegra o le parece positivo, pero en aquel tiempo la revolución era el desorden, el caos, lo cual se mezclaba además con la idea de los ataques a la religión. Por ejemplo, la revolución se asociaba con la Revolución Francesa, que había supuesto la muerte del rey, el ataque a la religión católica, y entonces decían que los revolucionarios eran regicidas, eran impíos, eran anticristos. Se acusaba a los libertadores, por ejemplo, de masones, porque las logias masónicas habían sido muy importantes para difundir las ideas liberales, las ideas, digamos, de independencia de la religión, de democracia, podríamos decir, en todo caso de ilustración. Los masones fueron muy efectivos en eso y San Martín había pertenecido a las logias masónicas en Europa. Entonces había una prensa de oposición contra él que lo demonizaba, como tú dices, ¿no? Esa reacción se explica además porque entonces esta élite era pues sumamente conservadora, ¿no? Así es, la élite limeña tradicionalmente ha sido muy conservadora, muy apegada
a los valores tradicionales españoles, se sentía heredera de esa civilización colonizadora. Y no hay que olvidar que no había pasado mucho tiempo en que había habido rebeliones indígenas en el Perú, como la de Tupac Amaru II, la de los propios hermanos Angulo y Pumacahua, en la cual el ejército del virrey, apoyado por esta élite limeña conservadora, había tenido que luchar para poder sofocar estas rebeliones y pacificar el campo, de manera que estaba muy asustada por lo que podría pasar, ¿no? Claro. Hay siempre este momento en el que San Martín plantea una monarquía para el Perú, ¿no? Eh, ¿Era realmente una idea razonable? ¿Era, digamos, San Martín estaba, digamos, fuera de la realidad? ¿Él respondía a una lógica a esto? ¿Qué hay detrás de La de lógica esa idea? era una idea interesante, creo, ¿no? Porque en este momento la República nos parece el modelo natural y casi como el único posible, pero hay que tomar en cuenta que en ese momento la República era una figura política muy nueva, prácticamente solo se había aplicado en los Estados Unidos y Ajá. brevemente en Francia, y no se conocía más. Lo que existía en el mundo eran las monarquías, unas constitucionales, como la de Inglaterra, por ejemplo, y otras pues absolutistas, que era la mayor parte. Entonces, lo que podría parecer un poco loco era fundar una república en un país de gente tan desigual, de regiones tan diversas y mal comunicadas. Eso podría parecer poco razonable. Y precisamente por esto es que San Martín, que ya venía de un largo proceso de luchas políticas en el Río de la Plata, en Chile, pensaba que adoptar el modelo republicano era prematuro para sociedades inmaduras Ujú. como la nuestra, y pensó entonces que un modelo intermedio entre el absolutismo y la república era la monarquía constitucional, el modelo inglés. Desde ese punto de vista te diría, la idea me parece razonable, prudente y lógica. Lo que no lo era tanto es que para fundar una monarquía necesitas muchos ingredientes. Uno de ellos, por ejemplo, es un linaje real. O Claro. sea, a los reyes no se les inventa. Digamos, a los presidentes los elegimos y puede salir cualquiera que tenga éxito en su campaña electoral, ¿no? No necesita mayores requisitos que los que la ley establezca. Pero una monarquía no se saca como un as de la manga. Se supone que se basa en una tradición y en un linaje legitimado pues, por esa tradición. Entonces podrían, por ejemplo, ser los incas, que era el único linaje real que tenía hondas raíces en el Perú. Entonces una posibilidad era desenterrar, desempolvar algún descendiente de los incas, y la otra era importar un rey europeo, eh, pero ahí había el problema. Nos estábamos liberando de la tutela europea. ¿Cómo iba a ser esto ahora de que íbamos a importar un rey de aquellos de quienes nos queríamos liberar? Claro. Precisamente San Martín entonces pensó que si nos poníamos de acuerdo con los españoles, con la corona española, podíamos llegar a una fórmula como la brasileña, en la cual el monarca metropolitano, en este caso español, nombre a un sobrino, hijo, hermano menor, como rey del Perú, y el parentesco iba a garantizar un vínculo y una protección y una continuidad, pero a la vez le iba a dar una soberanía propia, iba a ser una corona propia, una monarquía que poco a poco se iría independizando. Esta fue la idea que San Martín plantea ya en la conferencia de Miraflores y que luego va a materializar de manera más firme en la conferencia de Punchauca, en la cual está él frente al propio virrey La Serna. Pero los españoles no estaban por un entendimiento de ese tipo, ¿no? Claro. No Por otro estuvieron de acuerdo. lado, la figura de un rey indígena pues hubiese sido
digamos, muy Claro, la élite, digamos, subversiva, ¿no? O sea, exactamente, la élite no la aceptaba, ¿no? exacto. Y había habido, desde la rebelión de Tupac Amaru, también mucha campaña anti-inca. Bueno, toda la época colonial había sido una campaña anti-inca. Entonces, de pronto darle la vuelta a esa campaña, rehabilitar a los incas y con el racismo que había en esa época, nombrar a un descendiente indígena como rey, parecía pues voltear demasiado la tortilla acá, ¿no? Entonces el problema más grave era que no teníamos un linaje real. Sin la colaboración de la corona española no había manera. Paradójicamente, ¿no? Exacto. De todos modos, cuando San Martín manda una misión a Londres para conseguir un préstamo para la guerra de independencia, también le da una misión que en ese momento no fue pública, fue secreta, que fue ver si en el norte de Europa habría algún linaje real interesado en tomar posesión de una corona en el Perú. Entonces, este fue el propósito con el que también viajó la misión de García del Río y James Paroissien, que son los que compusieron esta misión, ver si entre las testas coronadas europeas habría pues alguna familia que quisiera correr la aventura de una corona en un país sudamericano, ¿no? Fíjate que los Habsburgo tomaron la corona de México unas décadas después Claro, y terminaron muy mal, ¿no? así es, Entonces así es. realmente no era tan fácil conseguir un rey, ¿no? Desde el colegio nos hablan siempre de los próceres, de la independencia, este conjunto de personas que antecedió pues a este proceso final comandado por San Martín y finalmente por Bolívar y Sucre, ¿no? Entonces, yo quisiera preguntarte como historiador, ¿dónde situarías tú, digamos, el inicio de la gesta libertadora? Algunos piensan que Tupac Amaru, no sé si necesariamente sea cierto esto, pero ¿dónde ves tú la chispa inicial? Yo lo quería más tarde que la rebelión de Tupac Amaru. Esta rebelión, con lo importante que fue, tuvo otros objetivos que quizás fueron más importantes que la independencia misma. Se proponían descolonizar la sociedad peruana, hacer del Cusco un centro político rival a Lima, y creo que eso habría tenido consecuencias muy importantes si hubiera triunfado. Pero cuando me ha tocado viajar por el Perú y señalar esta idea de que la rebelión de Tupac Amaru no procuraba la independencia, sino otros objetivos, me han llovido todo tipo de ataques, ¿no? Porque es una idea muy arraigada, muy popular, identificar a Tupac Amaru como un precursor o héroe de la independencia. Creo que es la manera como los peruanos hemos querido compensar la falta de héroes propios en esta gesta, porque hablamos mucho de San Martín, de Bolívar, y decimos, ¿y dónde hay un peruano, no? Bueno, Claro. Tupac Amaru ha cumplido ese papel, y creo que en eso es importante, pero apegándonos a la verdad de los hechos, creo que la rebelión del Cusco de 1814, la de los hermanos Angulo y Mateo Pumacahua, a la que se sumó Mariano Melgar en Arequipa, sería nuestra clarinada más importante de lucha por la independencia y el momento en el que este proyecto político se manifestó claramente. Si nuestra independencia hubiera conseguido mantener la hegemonía económica, política y social de la sierra, como hubo en la colonia esa hegemonía, y no la costeñización que hemos tenido, que ha sido la manifestación más bien de la época republicana, no hay duda que los Mariano Angulo, José Angulo, Mateo Pumacahua serían las estatuas que presidirían nuestras plazas antes que las que tenemos ahora. Claro. Que no les critico nada, ¿no? Hay que estar agradecido con San Martín, con Bolívar, pero creo que hubiera sido bueno peruanizar más esta gesta nacional. Y quizá un logro de Tupac Amaru en el sentido de la descolonización hubiese sido que la sociedad indígena tuviese una mayor representación en los proyectos nacionales, obviamente, ¿no? Así es, así es. Los indígenas luchan en la guerra de independencia, pero en ambos bandos. Claro. Incluso se dice que en la batalla de Ayacucho había más peruanos en el ejército del virrey La Serna que en el ejército de Sucre, ¿no? Y los cerros del
Condorcuna, que es el cerro a cuyas faldas se libró la batalla de Ayacucho, estaban coronados de guerrillas indígenas o de población indígena de la región, pero que apoyaba al virrey. Y por eso se dice que el ejército de Sucre peleó con más arrojo, porque no tenían escapatoria. O sea, o ganaban o iban a ser exterminados por todas estas guerrillas que coronaban los cerros. Pero la participación indígena estuvo en ambos bandos, pero siempre como carne de cañón, ¿no? Nunca en los puestos, digamos, de poder. En el propio cuadro que Daniel Hernández, el pintor, inmortalizó cuando se cumplió el primer centenario de la independencia, un cuadro muy conocido que se exhibe en muchos lugares, titulado La capitulación de Ayacucho, no ves un indígena. Hay como una docena de personajes en las cuales incluso hay un inglés, ¿no? Está Guillermo Miller, y muchos criollos, ¿no? Bueno, está el propio Canterac, que firma el acta de capitulación porque el virrey La Serna estaba herido. Está el general Córdoba, que ha venido de Argentina, claro, está Sucre. No hay indígenas en esa sala, ¿no? A pesar de que se está en Ayacucho, en la Pampa de la Quinoa. Claro. Entonces creo que este protagonismo es una especie de asignatura pendiente que tenemos en el Perú en la reconstrucción de la independencia y la historia de la República. Claro, la independencia pues nunca supuso un cambio de algunas estructuras sociales y esa es probablemente la deuda que no ha pagado todavía, ¿no? Bueno, hubo un cambio en las alturas, te diría, que no desdeñaría, no diría que careció de importancia. O sea, la principal víctima de la independencia fue la nobleza limeña, para empezar, mucha de ella sucumbe físicamente, ¿no? O mueren en el Real Felipe, donde muchos se habían refugiado, o emigran, o se empobrecen. Entonces, unas décadas después de la independencia, esa orgullosa estirpe limeña, llena de marqueses y de condes, como que ha sucumbido. Algunos han logrado reciclarse, ¿no? Por ejemplo, los Pardo, que no eran nobles, pero digamos eran funcionarios importantes, oidores. Luego el hijo, Felipe Pardo y Aliaga, va a ser primer ministro, ministro de Relaciones Exteriores, y el nieto, Manuel Pardo, presidente de la República. Es uno de los casos de una familia que logra hacer la transición. Pero la mayor parte de familias no, la mayor parte fueron como Torretagle, muriendo de escorbuto y de hambre en el castillo del Real Felipe. Y quien reemplaza en el vértice de la estructura social a esta nobleza desaparecida va a ser un grupo criollo nuevo, en ascenso, un grupo mestizo. Por eso es que llegan a la presidencia de la República hombres como Ramón Castilla, el propio Agustín Gamarra, que son mestizos. De extracción popular, además, ¿no? Exactamente, de extracción popular. En eso el ejército funcionó como un ascensor social, ¿no? Que te llevaba a la gente a la cúspide. Y creo que este cambio en las alturas, como te decía, no es de desdeñar. Creo que fue un cambio importante, ¿no? Los mestizos al ascenso. Pero es cierto que la población indígena, esclava incluso, tuvo que esperar mucho para poder ver un cambio si lo vio. Claro, exactamente. Para terminar, Carlos, este es un año pues redondo en números, son 200 años. Así es. Y te voy a poner en esta situación. Imagínate que tienes que explicarle a un grupo de niños de escuela primaria cuál es el significado o el sentido de este bicentenario. ¿Qué les dirías? Bueno, que la independencia significó el nacimiento de un Estado nacional, un Estado soberano, un Estado independiente, de lo que llamamos hoy día un país, ¿no? Un país que tiene su propia moneda, su propia bandera, su propia historia, su capital, y en ese sentido nos da una personalidad frente al mundo. Creo que lo que define a una persona en el mundo hoy en día, más que otra cosa, más que su religión, por ejemplo, incluso su sexo, quizás, de pronto en esto me equivoco, es su nacionalidad, ¿no? ¿De dónde eres? Los economistas incluso dicen,
Si tú quieres saber cómo te va a ir económicamente en la vida, lo primero que tienes que ver es tu pasaporte, ¿no? Porque si naces en Suiza o en Haití, tu vida va a ser totalmente distinta. Y en este sentido, pertenecer a una nación libre, soberana, independiente, nos da incluso un proyecto casi personal, te diría, ¿no? Una identidad. Y yo creo que ese es el sentido que le podemos dar a la independencia. Fue el inicio de este proyecto colectivo llamado Perú. Parece una frase un poco de partido de fútbol, pero creo que es lo que le diría a los niños en un momento como este. Muchísimas gracias, Carlos, por esta charla. Gracias a ti, Alonso. Y ustedes, amigos, no se muevan porque viene un reportaje sobre libros recuperados después del saqueo provocado durante la Guerra del Pacífico y la invasión a Lima que ocurrió en esos años. Ya volvemos. La pérdida de una biblioteca es un gran desastre cultural. La Biblioteca Nacional del Perú fue saqueada y destruida en la invasión chilena de Lima durante la infausta Guerra del Pacífico. Miles de volúmenes y cientos de documentos se perdieron rumbo a Chile y otros tantos en un oscuro comercio limeño. En los últimos años, sin embargo, hay una noticia positiva. El gobierno de Chile, en convenio con el Perú, está devolviendo parte de estos tesoros. La Guerra del Pacífico se cuenta como un periodo histórico cargado de patetismo y tragedia. Evoca días oscuros en los que la muerte y la destrucción parecen ser el único horizonte. Entre 1879 y 1883 nos tocó vivir el horror de una guerra, ese momento en el cual, parafraseando una sentencia de Cicerón, las leyes se convierten en silencio. De los múltiples episodios de esta terrible experiencia bélica, hemos elegido uno: la invasión y ocupación de Lima por el ejército chileno, ocurrida en enero de 1881, luego de las derrotas de San Juan, Chorrillos y Miraflores, que dejaron a Lima a merced de las tropas chilenas. Ustedes se preguntarán por qué vamos a hablar de esto. Y es que uno de los actos que ocurrieron en aquellos días fue el saqueo y posterior incendio de la Biblioteca Nacional del Perú. El saqueo de documentos y libros de esta casa es un asunto ciertamente delicado y controversial. Se estima que en 1880 la Biblioteca Nacional del Perú era una de las más importantes de América del Sur y albergaba en su colección alrededor de 56.000 volúmenes y unos 800 manuscritos. El caso de los libros devueltos por Chile es muy peculiar, porque abarca gran parte de la historia institucional. Salidos durante la guerra con Chile, durante más de 120 años se negó su existencia, sin embargo los rumores nos hacían ver de que existían. En el año 2007, después de un largo tramo de conversaciones, se produjo la devolución de 2.218 volúmenes durante la gestión del director Hugo Neira. Esto fue un acontecimiento muy celebrado porque generó un momento de hermandad binacional entre Perú y Chile, y bueno, es algo que realmente pues produjo mucha satisfacción, porque en este caso se daba la llegada de parte de lo que habían sido los fondos primigenios de nuestra Biblioteca Nacional del Perú. Esta devolución se vio complementada 10 años después con un segundo lote de devolución, el que se produjo en el año 2017 durante la gestión del director Alejandro Neira, cuando retornaron 730 volúmenes más que en gran medida complementaban, ¿no?, a esta primera devolución del año 2007. ¿En dónde radica la relevancia de estas devoluciones? Radica, como les decía, en que no solamente llega parte de esta colección primigenia de la Biblioteca Nacional del Perú, sino porque además
dentro de este cúmulo bibliográfico se ha podido reconocer lo que fueron parte de nuestras primeras colecciones institucionales. Todo este cúmulo bibliográfico, los 2.218 volúmenes más los 730 que van a regresar en el año 2017, han sido procesados, ¿no?, en los años posteriores, y hoy en día pues forman una colección cerrada que está identificada por las iniciales XDC, ¿no? Es decir, colección devueltos por Chile, y están al servicio de todos los usuarios, ¿no?, para ser atendidos de manera presencial, como para su consulta también en parte a través de la Biblioteca Digital de la Biblioteca Nacional del Perú. Al término de la guerra, el panorama era desolador. La biblioteca, prácticamente en ruinas, comenzó a revivir gracias a su nuevo director, el tradicionista Ricardo Palma, que esta vez libró una guerra en dos frentes. Por un lado, la reconstrucción física de la biblioteca, y por otro lado, el inicio de una campaña internacional para recibir donaciones de libros, razón por la cual recibió el apelativo de El Bibliotecario Mendigo. Muy importante de esta colección bibliográfica que ha llegado desde Chile es el hecho de que han podido retornar a casa importantísimos materiales que destacan por su excepcionalidad, no tanto por su antigüedad, como sí, digamos, por las singularidades que han encerrado en el tiempo. Por ejemplo, en ambas devoluciones, en el 2007 y 2017, han llegado más de 50 volúmenes que pertenecieron originalmente a la Biblioteca del Libertador José de San Martín y que se caracterizan por las marcas de propiedad que él colocaba a sus libros, un ex libris, ¿no?, que evidenciaba su propiedad sobre ellos. No solamente aquello, hemos encontrado dentro de estos materiales llegados, materiales muy importantes salidos, por ejemplo, de las imprentas más importantes de Europa, como podrían ser ejemplares de la imprenta del Elsevier o de la imprenta plantiniana, ¿no?, es decir, la que regentaba Cristóbal Plantín. Pero no solamente aquello, sino que también han llegado joyas de la imprenta española, como por ejemplo el Salustio, ¿no?, del impresor Joaquín de Ibarra, que es considerada pues, ¿no?, el impreso más importante que él va a producir en el siglo XVIII español. Además, podemos tener en cuenta la llegada de muchos tomos de la colección de papeles varios que originalmente pues, tenía nuestra Biblioteca Nacional. Y allí la pregunta pertinente sería, ¿qué son los papeles varios? Eran tomos, básicamente volúmenes facticios, donde se encuadernaban, ¿no?, folletería por tamaño para su correcta preservación. Y en ese cúmulo de materiales pues han llegado impresos que realmente destacan por su rareza, así como por singularidades, como por ejemplo, ¿no?, el hecho de haber impresos que tienen anotaciones de puño y letra de don Ricardo Palma o de repente el director Francisco de Paula González Vigil, ¿no? Realmente esta es una colección que todavía está por estudiarse, pero que ya nos va presentando, ¿no?, todos los elementos que nos hablan de su relevancia cultural dentro de la historia peruana. No se tiene un registro preciso de cuántos libros se perdieron durante la ocupación chilena de Lima. Se sabe sí que muchos de ellos fueron a parar a diversas colecciones y bibliotecas chilenas. En los años 2007 y 2017, el gobierno chileno decidió devolver parte de estos tesoros.